Hola a todos, siempre yo soy Tati, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a analizar los orígenes de Rusia y principalmente cómo Kiev acabó siendo la primera capital de Rusia y el porqué. En este vídeo vamos a verlo de forma resumida pero muy clara. Comenzamos. Para conocer bien los orígenes de Rusia nos tenemos que retroceder en el tiempo al siglo V. En el siglo V en la región de Rusia vivían y habitaban las tribus eslavas. ¿Qué eran estas tribus eslavas? Básicamente eran pueblos indígenas que habitaban las vastas llanuras de Europa de Este. A medida que pasaba el tiempo, sobre todo en el siglo VI, se iban expandiendo por toda la región, iban creando sus propios pueblos, sus propias comunidades. A destacar aquí que cada uno de estos pueblos tenían sus propias leyes, sus propias reglas, unos no dependían tanto de otros y no tenían un gobierno centralizado y ni siquiera una capital como tal. Y aquí pasamos a la segunda etapa, que es la influencia de los vikingos suecos, variagi, que se llama en ruso, varegos en castellano. ¿Quiénes eran estos? Eran simples vikingos suecos que visitaban esta región para realizar comercio y tener un poco, bastante diría yo, influencia militar y política. Utilizaban como autopista natural el río Dnieper y Volga para hacer comercio con estos pueblos. Como ya he dicho, cada uno de estos pueblos indígenas tenían sus propias reglas y ahí comenzaron los problemas. Es que empezaron a tener conflictos unos con los otros y ahí entra nuestra influencia de los vikingos. Los propios ciudadanos de esa región, es decir, los propios eslavos, pidieron a estos vikingos suecos, a los variagi, que pusieran un gobierno centralizado para ya acabar con los conflictos internos que tuviesen. Aquí entra dos ideas. La idea es que o es verdad que se dice que fueron los propios eslavos quienes pidieron esta ayuda a los vikingos suecos, o simplemente los vikingos suecos impusieron e invadieron este territorio. ¿De dónde sale la idea de que fueron los propios eslavos quienes pidieron esta ayuda? De las crónicas de Néstor. Yo no sabía hasta que me puse a estudiar historia de Rusia lo que eran las crónicas de Néstor. Si sois como yo, pues vamos a hacer una pausa y un paréntesis aquí. Las crónicas de Néstor son historias escritas por un monje que se llama Néstor, que vivía en un monasterio de Kiev. Este monje simplemente escribía y redactaba documentos eclesiásticos, lo que pasaba en general a nivel político y comercial en estos territorios y esta región, además de tradiciones y leyendas. Así que a nivel histórico tiene mucha importancia estos documentos, pero no son como a ciencia cierta. Estas crónicas tienen mucha influencia, como ya he dicho, pero ya no solo para los rusos, sino también para los países como Bielorrusia y Ucrania. En las crónicas de Néstor podemos encontrar la historia de Rus de Kiev desde los tiempos míticos hasta el siglo XII. Nosotros seguimos viajando en el tiempo y nos encontramos donde los pueblos eslavos ya eligieron a su líder, que sería Rurik. A nivel personal os recomiendo ver algún documental que hay muy buenos en YouTube respecto a su dinastía. Incluso creo que hay una serie que también podéis profundizar mejor y entender mejor el por qué se eligió precisamente a Rurik y cómo fue desarrollándose su dinastía. A nivel resumen, Rurik lo que logró es un poco unificar lo que es la región de Rusia y consiguió que hubiese una ciudad importante en Rusia, que sería Novgorod. ¿Novgorod se podría considerar la capital de Rusia? No se dice así, ni siquiera en textos históricos, ni hay hechos históricos donde declaren que capital de Rusia la primera fuese Novgorod, pero sí se considera una de las ciudades más importantes en ese momento, más que nada porque es desde ahí desde donde gobernaba Rurik.
Nóvgorod fue el primer centro político importante para estos pueblos eslavos y a partir de donde se podría decir que Rusia empezó a unificarse en un pueblo conjunto y no en diferentes pueblos o diferentes ciudades que gobernaban por sí mismas. Aún así, Rurik no llegó a expandir su territorio, simplemente se centró en que estos pueblos no se peleasen tanto y tras su muerte no pudo pasar su poder a su hijo porque era menor de edad, pero su poder pasó al príncipe Alek, que era el regente de su hijo. El príncipe Alek no se conformó con el territorio que tenía, sino que decidió que necesitaba conquistar y derrotar a los vikingos que vivían, que se llamaban ascoldianos, vikingos que vivían en el territorio de Kiev, porque Kiev en ese momento a nivel comercial, teniendo el río Dnieper, era muy bueno. Era una buena inversión derrotar a esos vikingos, más bien a esos variagi, y conquistar ese territorio. El príncipe Alek derrotó a los variagi ascoldianos, que se llamaban así, y proclamó como un estado unificado todo ese territorio que le pertenecía y lo llamó Rus de Kiev, y como capital de ese estado unificado fue Kiev. Os preguntaréis por qué Kiev fue elegido como capital. Básicamente por simple estrategia política, no tenemos ahí, y comercial, tenemos el río Dnieper. Además de que fácil de defender y controlar el territorio. Y por último, una de las principales razones es que era mucho más fácil unir y controlar a las tribus que pertenecían a toda esa región, tanto a las de norte como a las de sur. En conclusión, Kiev fue la primera capital del pueblo eslavo oriental, mucho antes de que Moscú existiera como centro político. Rusia, Kiev, Bielorrusia comparten un mismo punto de partida en su historia, en sus orígenes, que es Rus de Kiev. Nacida entre la unión de los eslavos y los variegos, variagi. Aunque más adelante Rusia cayó ante los mongoles, su herencia sobrevivió y más tarde resurgió o se reconstruyó en Moscú, dando forma al futuro imperio ruso. ¿Y qué pasó bajo el dominio de mongol? Es decir, Rus de Kiev ya no existía, estaba el imperio mongol en Rusia. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Si eso te interesa, déjame en los comentarios y por supuesto que te lo contaré de forma fácil y resumida en el próximo vídeo. Espero que te haya sido interesante y seguiremos viajando en la gran historia de Rusia en los próximos vídeos. Пока-пока.